Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a la primera edición de DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Verónica Benaín y vamos a estar con toda la actualidad parlamentaria de esta Cámara de Diputados, con una jornada donde hubo varios anuncios. Se definió ya la fecha del censo 2022. Recordemos que en la Cámara de Diputados hay una comisión que estuvo trabajando incluso durante el 2020, año de donde se consumió y comenzó la pandemia. Estaba previsto que se hiciera ese año y hubo allí en esa comisión, que creo que es la de población, ahora vamos a profundizar en el detalle, que se expidiera el titular del INDEC, Marco Lavagna, para ver cómo se iba a llevar a cabo este censo que quedó postergado por la pandemia. Finalmente, en este día martes se concretó la fecha. Será entre el 16 de mayo y el 16 de marzo y el 18 de marzo, con varias novedades. Nosotros ya estamos con toda esta información, están mis compañeros también. Antes de presentarlos, también recordar que hoy es un día muy particular, muy especial, porque se cumplen 25 años del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, así que desde este espacio también nuestro humilde y recuerdo a lo que ha sucedido y el repudio de siempre a estos acontecimientos que han sucedido en nuestro país, y nosotros también repudiamos todo aquello que tenga que ver con, obviamente, las expresiones en contra de la libertad de expresión. Ahora sí voy a presentar a mis dos compañeros. En mi lado izquierdo está José Luis Di Mauro. ¿Cómo te va, José? Hola, Vero, gracias. José Ángel, te corrijo. A propósito, también adhiriendo a ese homenaje, a ese recuerdo a nuestro compañero, nuestro colega asesinado hace 25 años, por supuesto. Y a propósito de lo que decías respecto del censo que se va a poner en marcha este mismo año, con atraso, se hace todos los años, los terminamos en cero. Y bueno, por obvias razones se fue postergando a partir de la pandemia. Y uno tiene en consideración si de nuevo volverán las discusiones en torno a si se cumplen las leyes. Tendrían que agrandarse la Cámara de Diputados en función de los datos que surjan del censo, y lo que tendría que crecer en todo caso es la representación de la provincia de Buenos Aires. Claro. Seguramente hay un montón de proyectos que durante todos los años, de todos los sectores hasta de la izquierda, que se han presentado, y seguramente volverá esa discusión, que seguramente no son tiempos como para que prosperen unas propuestas de ese tipo, pero... Hay un pedido de la Corte también. Pero hay pedidos para que de se avance. Y hay proyectos. Yo recuerdo, Romina del Plat tiene uno, ya cayeron los proyectos, obviamente, pero Margarita Stolbizer, de todos los sectores han presentado iniciativas en ese sentido, y que tienen que ver con la representatividad. Hay una sobrerepresentación de algunas provincias, hay una representación parlamentaria también, claro, en algunas, y en otras queda escasa, ¿no? Claro. Por la proporción. Seguramente esto, como bien decís, va a impactar con el resultado que de este censo 2022, porque allí se va a actualizar el número de población total que tiene la República Argentina, las distintas provincias, respecto al último censo que se hizo en el 2010. Claro, seguramente, y bueno, la provincia de Buenos Aires sería la gran beneficiaria de esto, pero bueno, es difícil de que prospere una propuesta en ese sentido. Totalmente. Bueno, vos, José Luis, que no sos José Luis, sos José Ángel, ¿viste? Sí, ahí mejoré. Yo dije, te conozco hace mucho, pero siempre pensé que era José Luis tu segundo nombre. No, José Ángel. Después igual nos vas a estar contando sobre los proyectos de Consejo de la Magistratura. Sí, hay varios. Perfecto. Y ahora sí vamos con Leo Miguel. No, se la hago fácil. Leonardo Solo me puso mi mamá, así que para no andar complicando conductores en el futuro. Gracias por Dios, sí. Leo, ¿qué tal? Volviste, me gusta que vengas acá y ¿qué has traído? No, muy bien, expectativa, seguimos aquí en la rutina, seguimos con expectativa por la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo. Se decía originalmente que podía ser para el 20 de enero, para el 24. Ahora se habla del 1 de febrero como fecha para que trabaje el Parlamento en esos 28 días con los temas que mande el Poder Ejecutivo, que serían entre 7 y 8, que son los que se vienen mencionando, venimos desplegando en los diferentes programas, y hoy vamos a
continuar, y alguna pastillita también para agregar a lo que vienen hablando de la representatividad de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco queremos hacer mucho alarde porque de las más beneficiadas está Tierra del Fuego. Y no nos metamos ahí. No nos metamos ahí porque si no la conductora acá de lo más perjudicado, el interior de la provincia de Buenos Aires. Más que el conurbano. Sí, es bastante inequitario. Entonces así está la inequidad. Lo intentó introducir en una sesión entre gallos y medianoches Emilio Monzó hace 3 o 4 años y sus propios socios del radicalismo dijeron no, así no. Gran debate, ese sí es un gran y profundo debate que debería dar este Parlamento. Seguramente, porque bueno, tengamos en cuenta, todas las provincias tienen que tener un mínimo de 5 diputados. En el Senado no pasa esta historia porque todas las provincias tienen 3 representantes. Exacto. Acá, bueno, la provincia de Buenos Aires es la más beneficiada, que tiene 70, pero es la más, la más grande. Tendría que pasar a tener alrededor de un centenar. Habría, en función de los censos anteriores, habría que ver lo que decía. Obviamente es un momento complicado para que se avanzara en una iniciativa en ese sentido por todas las críticas que vendrían, pero insisto, todos los sectores estarían de acuerdo con cumplir con una ley que dice que así debería ser. Habría que ver. Bueno, y nosotros ya vamos a empezar con nuestra primera nota y para eso nos vamos a trasladar a la provincia de Salta. Y allí en Salta la Linda está el diputado Lucas Godoy del Frente de Todos. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo va esta época de verano en la provincia de Salta? Estuve viendo algunos conocidos que están, por suerte, vacacionando por allí. Vi algunas fotitos que van subiendo los conocidos que que eligieron ese destino turístico. Está lindo como creo yo en todo el país, lo que tiene que ver con el movimiento turístico, planes del gobierno que incentivaron ese movimiento interno turístico. El previaje ha sido fundamental en este sentido. Y Salta no ha sido la excepción. Si bien se ha profundizado la transferencia, la llegada de turistas a la costa o a ciudades con grandes ríos, o a Córdoba, o a Entre Ríos, en Salta también hemos tenido una buena temporada. Las últimas semanas con mucha lluvia, lamentablemente, para los turistas, pero siempre hay cosas buenas para hacer en Salta. Alguna peña, museos. Algún vinito que tomarse. Algunos vinos que tomarse, guitarreadas que escuchar, empanadas que comer. Claro. Así que siempre hay algo para hacer. Y el tiempo, bueno, ahora está mejorando un poco, pero sí hemos tenido un poco de lluvia. Bien, y Godoy le consulto porque estaba chusmeando que el gobierno nacional está elaborando justamente un nuevo proyecto para el sector turístico, y una de las medidas que quiere incorporar por norma, al menos desde el Ministerio de Turismo y Deportes que preside Matías Lamens, es la continuidad del previaje de cara al 2025 y sobre todo focalizando en los meses que se vienen, como por ejemplo mayo, ¿no? En temporadas que por ahí no son tan altas, entonces focalizando esta propuesta. ¿Cómo ve la intención de que esto se regule por una ley? Me parece fabuloso. El previaje ha sido un programa que verdaderamente ha funcionado. De hecho, esto es un dato objetivo de la realidad. El funcionamiento del programa incentiva el turismo interno, genera movimiento de la economía, que le vaya bien no solamente a los hoteles, posadas, hostales, sino también a los comercios, a los restaurantes, a la venta de todo tipo de cosas dentro del ámbito turístico o dentro del ámbito de cada lugar. Ha sido un programa que ha funcionado. Y la inversión que ha realizado el Estado básicamente ha rendido fruto. Entonces me parece perfecto que continúen este tipo de programas que han tenido un resultado positivo y que mueve un sector de la economía, no me canso de decirlo, que ha sido uno de los más castigados durante la pandemia, ¿no? Nosotros podíamos pensar en una reducción en otro tipo de sectores, tanto industriales como comerciales, productivos, pero el turismo sin duda alguna ha sido de esos que cayeron, siempre lo digo, de 100 a 0. Entonces precisaban de ese acompañamiento importante del Estado para reactivarlo, y ha funcionado. Ha funcionado así como han funcionado otros programas, ¿no?
pero digo en particular, hablando del sector turístico, ha sido muy beneficioso, muy bien recibido. De hecho, me parece que no hubo mayores problemas respecto de su implementación y el goce por parte de los beneficiarios, es decir, de la gente. Puede haber pasado, como sucede cuando se benefician millones de argentinos, algunas circunstancias excepcionales, pero en general anduvo muy bien, una maquinita ahí funcionando, y esto básicamente te lo pueden decir a través de encuestas, de satisfacción, pero básicamente lo que conocemos todos es que ha funcionado muy bien, y su continuidad me parece que es central para aquellas provincias que tienen un nivel de incidencia económico en el turismo muy importante. Salta es una de ellas. Sobre todo Salta, aquella temporada fuerte en turismo, tiene que ver con los meses que acaba de nombrar vos. Más allá de mayo, todo el periodo invernal, a nosotros nos llegan muchos turistas y estos programas básicamente mueven este sector de la economía trascendental para los recursos provinciales. Diputado José Di Mauro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? A propósito de la continuidad del previaje, todos coinciden, la verdad, en que fue un proyecto muy beneficioso y sobre todo para un sector tan castigado como es el turismo, que bueno, fue de los más castigados justamente por la pandemia. Ahora, muchos se preguntan si esto era un beneficio por un tiempo nada más o si como esas cosas que después perduran y quedan instalados y bueno, como eso reporta un gasto para el Estado, un Estado que está bastante afectado en materia fiscal. ¿Usted estaría de acuerdo con que su continuidad fuera por un tiempo determinado? ¿Qué le parece? ¿Cómo debería mantenerse o no la vigencia de este sistema? Si fuera, tendría que ser más focalizado. ¿Cómo vería el futuro del previaje? Bueno, lo primero que hay que saber, que seguramente existen estadísticas al respecto, es si fue un gasto o una inversión. Y a mí me parece que fue esto segundo, ¿no? Porque cuando el Estado interviene en distintos aspectos de la vida económica, finalmente habrá un análisis de resultados. Yo creo que la inversión que pueda haber realizado el Estado Nacional en este programa tuvo muchos beneficios en la incorporación de trabajadores, en que muchos comercios que no estaban vendiendo vuelvan a pagar impuestos, en que vuelvan a abrir hoteles, hostales, en que tomen trabajadores, en que vuelvan a tener un ámbito para trabajar guías de turismo, que vuelvan a pagar el monotributo. Es decir, hay un montón de aristas respecto del sector económico, de esta famosa industria sin humo, que no es solamente el beneficio para quien viaja y el placer de viajar y de conocer otros lugares. También hay un ámbito económico que empieza a moverse en cada uno de los lugares que precisa mucho el turismo. Hay localidades de Salta que sin el turismo bajan claramente los niveles de ingreso, el nivel de laburo, la posibilidad de crecimiento de las familias en cada uno de esos lugares. Yo les pongo ya mismo un ejemplo. Si uno piensa en una de las ciudades más turísticas de Salta, sin duda alguna es Cafayate o Cachi, que tienen distintas actividades productivas, ¿no? Viñateras o de producción rural de otro tipo. Pero claramente un gran porcentaje de la población vive del turismo. Y entonces, si en definitiva lo que ha invertido el Estado ha resultado beneficioso para el crecimiento de la economía, me parece que es algo que debe pensarse seriamente en su continuidad en un largo plazo. Claramente o seguramente habrá algunas cuestiones puntuales que podrán modificarse o restringirse o ampliarse en otro caso, pero pensemos que esto va generando un movimiento de la economía y ese famoso círculo se va creando en beneficio de trabajo, en beneficio de ingreso a la población, en beneficio de crecimiento para las distintas localidades. Así que creo yo que más que un gasto ha sido una inversión y sería una muy buena idea su continuidad. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le consulto sobre cómo le va. De las sesiones extraordinarias, ¿tiene alguna novedad de esta última semana? Este posible llamado del presidente que se demora y iba a ser para enero, pero parece que ya es para febrero, ¿no?
Miren, no tengo más novedades que ustedes. Así que seguramente serán convocadas. Esta era la idea desde el principio, se lo ha planteado ya aún antes de que finalicen las prórrogas de las sesiones ordinarias, que se van a convocar entre finales de enero, principios de febrero. Hay claramente cierta ansiedad en tratar algunos proyectos de ley. También hay que tener en cuenta que se precisan de acuerdos llevados adelante de manera seria y responsable, tanto por el oficialismo, que somos nosotros, como por la oposición, porque la composición del cuerpo obliga a esos acuerdos necesarios. Pero aquellas leyes o aquellos proyectos que ustedes estaban diciendo recién, que se andan mencionando como parte de una convocatoria extraordinaria, me parece que tienen mucha importancia, ¿no? Lo que tiene que ver con hidrocarburos, lo que tiene que ver con electromovilidad, lo que tiene que ver con Consejo de la Magistratura. Hay un plazo a partir de un fallo de la Corte muy cuestionado, al cual me sumo a esas críticas, sobre todo en aquella parte de revivir una ley que ha sido derogada. Yo he estudiado Derecho, he estudiado también, o sigo estudiando, lo que tiene que ver con derecho constitucional o derecho parlamentario, y muy pocas veces se ha visto esta posibilidad de la declaración inconstitucional de la ley y que vaya atado a eso revivir una ley derogada. Las leyes derogadas están derogadas, solamente pueden volver a sancionarse a través de una nueva ley que debe pasar por un proceso parlamentario. Pero en definitiva, me parece que hay temas muy importantes que también precisan, y lo estarán haciendo en este momento, lo están haciendo en este momento las autoridades del bloque, las autoridades de la Cámara, para lograr los acuerdos que espero puedan tener recepción por parte de una oposición que tiene que ser responsable respecto del rol que le tocó ocupar. Y en ese sentido, diputado, ¿no cree que puede ser de alguna forma una especie de presión por parte de la Corte al Parlamento para que de alguna forma se pongan de acuerdo en avanzar con una iniciativa? Teniendo en cuenta, ¿no?, lo que viene sucediendo, que es muy difícil aprobar algunas leyes vinculadas sobre todo a lo judicial, digo, con la sentencia. Sí, mire, la verdad que respecto de la declaración de inconstitucionalidad pueden haber distintos criterios, ¿no? Habrá algunos que acompañen o piensen que esa inconstitucionalidad está bien determinada, está bien declarada, respecto principalmente de los fundamentos que se tomaron sobre el equilibrio en la composición. Yo tengo algunas críticas al respecto, pero hay algo particular, y es lo que acabo de decir, que tiene que ver con, que lo dice el fallo en disidencia de uno de los miembros de la Corte. Uh-huh. Esto de revivir una ley, es decir, emplazar al Congreso, y en todo caso, si no sucede, si no se sanciona una nueva ley, darle nueva vigencia a la ley derogada, me parece que eso se lleva de patadas con cualquier camino constitucional para resolver una problemática de esta naturaleza. Yo nunca he visto algo parecido. Así que es, desde mi punto de vista, muy criticable. Sé que el Poder Ejecutivo, ustedes también lo saben, está trabajando en una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Ya la venían trabajando desde antes, y esperemos poder aprobarla de manera, insisto, nuevamente, con responsabilidad, con sensatez, con una discusión seria, teniendo en cuenta que estamos hablando de una institución constitucional de nuestro país y que amerita la seriedad del caso. Ahora, revivir una ley derogada, por lo menos yo no lo había visto. Diputado, ya que estamos con el tema... No, yo tampoco. Con el tema judicial, que vale entonces la pregunta respecto de la marcha que se está organizando para la próxima semana. ¿Cuál que ha recibido adhesión de parte de algunos miembros del oficialismo? ¿Usted qué postura tiene al respecto? Que cualquier manifestación democrática, pacífica, respecto de una queja, de un reproche, de una disconformidad del funcionamiento de cualquier poder del Estado, es sumamente legítima. ¿Y usted? Entonces, a mí me parece que... ¿Y usted a mí me parece que sí, que cualquier... Sí, perdón. ¿Iría a la marcha, por ejemplo? O sea, ¿está de acuerdo con lo que ahí se expresa?
¿Hay convocatoria en Salta? Mire, no, en Salta no hay convocatoria. Muchas veces las distintas marchas, las distintas manifestaciones suceden, aun cuando pareciera que suceden en todos lados, suceden en la capital, en la ciudad autónoma, pero yo estoy de acuerdo en muchas de las críticas que se plantean en las convocatorias de la marcha, y principalmente estoy de acuerdo en cualquier manifestación, insisto, que sea pacífica y que tenga un fundamento de reclamo a cualquiera de los poderes del Estado, y hay que respetarla, ni más ni menos, así como cuando hubo en su momento manifestaciones de reproche, de reclamo al Poder Ejecutivo, sea del gobierno que sea, del color que sea, del color político que sea, o al propio Congreso, una marcha en este sentido para reclamar celeridad, transparencia, para reclamar justicia, a mí me parece razonable y legítimo. Sí, diputado, en cuanto a la pregunta que le hacía de la convocatoria, y usted dice, bueno, está también sobre la mesa en este tablero las diferencias dentro de la oposición, y aquí en Diputados TV, que hablamos con todas las voces, cuando hablamos con integrantes de la oposición, fundamentalmente de Juntos por el Cambio, dice, bueno, el llamado a extraordinarias también se demora por las internas en el oficialismo, en el Frente de Todos. ¿Es tan así el cuadro que pinta la oposición? Bueno, me parece que la oposición debe resolver sus problemas internos y sabrán cómo hacerlo. Y si no saben, bueno, cosa de ellos, digo, pero sería interesante que puedan básicamente sintetizar esas diferencias. Nosotros estamos buscando, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, somos el oficialismo, el impulso de leyes que nos parecen fundamentales para básicamente los argentinos y las argentinas. Algunas más, otras menos, pero hay una agenda que en el caso de las sesiones extraordinarias, por definición, la convoca y elige el propio Poder Ejecutivo, y acompañamos esas decisiones. Pero yo he nombrado leyes que tienen que ver con el sistema, con la matriz productiva, con la matriz energética, con el servicio de justicia. Estábamos hablando de leyes que se están trabajando en el ámbito turístico, o sea, ya pasamos al ámbito de un sector de la economía. Entonces, vaya que tienen importancia. A mí, más allá de las diferencias que pueda tener la oposición, lo que me gustaría es que tengan la responsabilidad y la seriedad que no han tenido, lamentablemente, en el último tiempo, como para buscar los consensos y los acuerdos de los que tanto pregonan, y que en definitiva cuando llegue el momento de resolverlos, básicamente lo que hacen es poner palos en la rueda. Nos pasó con el presupuesto de la Argentina y espero que no vuelva a pasar con otro tipo de normas que en definitiva son en beneficio de los argentinos. Si se piensa que estropear, atascar o lisa y llanamente poner palos en la rueda a una gestión de gobierno, a leyes que se promueven desde un gobierno elegido popularmente, democráticamente, y si se piensa que ese es el camino para recuperar o para volver al poder o lo que sea, me parece que seguimos en la misma lógica de mirarse el propio ombligo, pensar en los intereses sectoriales, pensar en intereses personales y no intereses generales de la sociedad. Diputado, sí, pero perdón, otro tema que está trabajando y es una iniciativa del diputado en la última semana es esto de regular el precio de los autotest de COVID que están en expansión en esta etapa y que por ser una nueva variante todavía no tienen un valor de mercado determinado, o hay algunos aprovechándose como fue al comienzo con el tema de los barbijos o del alcohol en gel al comienzo de la pandemia. ¿En qué consiste esta iniciativa, diputado? Básicamente que haya precios de referencia. Yo vi con mucha alegría que la ministra Bisotti mantuvo reuniones con sectores privados al respecto para determinar precios de referencia, no solamente en lo que son los autotest que ha aprobado ANMAT en las últimas semanas, sino también otro tipo de análisis o test para detectar el COVID, desde los PCR o test de antígenos. Es decir, lo que se plantea es que a través de la Secretaría de Comercio y a través de la Secretaría de Servicios de Calidad de Salud se busque mecanismos para regular más que para regular el precio, para determinar precios de referencia, porque no pueden estar sujetos
estamos en una situación de emergencia sanitaria, en primer lugar, y no puede estar sujeto este tipo de productos a las reglas clásicas del mercado de oferta y demanda, porque claramente oportunismo. Demanda va a haber mucha. Claro, demanda hay mucha porque hay muchos contagios, sobre todo con esta variante, y entonces cuando bajaron en su momento los casos a partir de un proceso primero de aislamiento, luego un gran proceso de vacunación reconocido hasta por la OMS, bueno, los precios, no sé si se acuerdan, los precios de testeo bajaron también. Cuando empiezan a subir los contagios a raíz de una nueva ola, de una nueva variante, empiezan a subir los precios. Esto es lo que, desde mi punto de vista, debemos evitar e intentar regular a través de lo que está haciendo la propia ministra, en este caso reunirse con los sectores farmacéuticos, claro, químicos. Para poner en contexto, la semana pasada salió una resolución del Gobierno Nacional donde, digamos, fue una resolución del Ministerio de Salud donde ANMAT autorizaba la utilización de autotest. Son 7, creo que los laboratorios, las marcas que se pueden comprar ya en las farmacias. Hay todo un procedimiento para poder comprar estos autotest porque están rondando en un precio de 1.600 a 2.000. No sé cómo será en Salta, si ya está funcionando, pero cuando uno va a la farmacia los puede pedir y el farmacéutico te tiene que tomar los datos con tu DNI, te hace un código QR, que con ese código QR vos avisás si te da positivo o negativo y ahí se hace, digamos, todo un seguimiento que obviamente que si sos positivo tenés que ir ya a una autoridad sanitaria donde te hacen nuevamente un testeo ya más profesional. Pero, digamos, la información queda toda registrada y a vos te queda un QR donde eso queda básicamente como una base de datos. ¿Eso ya está funcionando así? Eso le pregunto con respecto a los autotest, pero también con respecto a los PCR que decía. La semana pasada una colega de otro canal me contaba que ella vive en Vicente López y tuvo que hacerse un PCR a 7.000 pesos porque no conseguía, no tenía obra social y no conseguía tampoco en los puestos gratuitos que hay para hacerse el PCR porque, claro, están todos colapsados, hay un montón de gente, y tuvo que recurrir a pagar el PCR a 7.000 pesos, lo cual es un delirio atómico que me hace acordar, claro, a las primeras épocas de la pandemia, cuando querías irte a otra provincia, en cada provincia tenían un precio también desorbitante. Me acuerdo que rondaban entre los 3.000 al principio y 6.000 pesos. No tenían precio. No tenían. No sé cómo eso se traslada hoy en Salta todo salen esto. 7.000 pesos los PCR. Sí, los PCR más o menos tienen precio. Tienen precio más o menos uniforme en todo el país y el de antígenos, si no se hace en forma pública, está en 3.500, 4.000. Esos son los valores que están marcando. Pero finalmente los valores se están fijando a través de los privados. La idea es que estamos en una situación de emergencia, vuelvo a repetir, declarada por ley o ampliada por decretos, y donde no puede estar sujeto a una situación de un servicio de salud a la oferta y demanda, ¿no? Vuelvo al principio. Es hasta desleal, demanda hay mucha, porque estamos en el marco de una pandemia, luego una endemia, entonces claramente no puede estar regulada específicamente de ese sector, y creo que debe haber una intervención, que ya hubo un principio de esa intervención en cuanto a diálogo y en cuanto a su accesibilidad, porque la idea de los autotest también tiene que ver con descomprimir la demanda en los centros de testeo, posibilitar que sea más rápido. Efectivamente, tengo entendido que funciona de la manera que usted decía, respecto del código que tienen que tener, la información que le deben brindar al farmacéutico. Claro. Se apela mucho a la responsabilidad ciudadana, porque, bueno, uno puede decir que le salió positivo y va y dice, no, me salió negativo. Bueno, no, también se apela a la responsabilidad que tenemos que tener como sociedad, y allí habrá un aislamiento. Hoy por hoy disminuyeron, podríamos decir, la exigencia de los requisitos a partir de contactos estrechos con esta nueva variante, o aún respecto del periodo de aislamiento. Entonces ha disminuido, se ha flexibilizado un poco eso, razonablemente en base a decisiones sanitarias. Pero sí, al principio de la pandemia los test salían 7.000 pesos, después bajaron porque ya no hay tanta demanda y ahora vuelve a subir y vuelven a salir 7.000 pesos, una locura. Cuando no se cuenta con obra social o cuando no hay un síntoma y precisan para viajar, claro. Bueno,
Y lo otro, seguir incentivando a la vacunación, al esquema completo, ahora a las nuevas dosis, seguir discutiendo desde mi punto de vista, me parece una discusión muy razonable, tanto la obligatoriedad como la no obligatoriedad de las vacunas. Yo creo que debe haber condiciones, pases sanitarios que exijan que para poder... ¿Tiene que ser por ley, diputado, la obligatoriedad? Como no sé si pudo observar el proyecto de colegas de su bancada. No pude observar. No lo pude observar. Miren, a mí me parece que eso es una discusión respecto a la obligatoriedad o su inclusión en el calendario. Bueno, es una discusión un poco más profunda. Me parece que hay motivos, argumentos razonables respecto de las dos, de las dos posiciones. Ahora, en términos particulares, la necesidad de un pase sanitario para ir a vacacionar, para entrar a un restaurante, para entrar a un cine, para el transporte público, para laburar, a mí me parece que eso sí tiene que ver con una decisión... ¿No es discriminador? Me parece que eso sí es una decisión razonable. ¿No es discriminador en el caso de lo laboral, tener el pase sanitario, ¿no? Si se incorporara en los trabajos, en las empresas, en el Estado, digo... Hay mucha gente que todavía no se ha vacunado porque también tiene otros conceptos y otras desconfianzas. Sí, está claro, pero digo, hay intereses generales que están por sobre los derechos individuales, esto está absolutamente claro. Esa es la conformación, básicamente, de un Estado de Derecho y una conformación de una república y una conformación constitucional y una conformación básicamente legal. Los intereses generales muchas veces están por sobre los intereses individuales. Entonces, yo no creo que deba ser obligado compulsivamente una persona a vacunarse, pero en el ámbito de vivir en sociedad, en esta característica gregaria que tenemos como personas, deben, desde mi punto de vista, plantearse un pase sanitario que sí allí exija que para generar o para lograr esa convivencia en sociedad hay un interés general superior, que es básicamente la salud, se puede exigir un esquema completo de vacunación. Hemos visto ejemplos en distintos lugares del mundo y hay muchas provincias que ya lo están implementando, donde si aquella persona no está vacunada no puede realizar alguna actividad. No te obligo a vacunar, pero cuido el interés general por sobre las decisiones personales respecto de la confianza o no a las vacunas en particular. Esto pensaba aquello, ayer se conoció que había varias universidades nacionales que tienen previsto pedir pases sanitarios para sus alumnos y para volver a retomar la presencialidad. Y me lleva a pensar la polémica que se dio la semana pasada sobre el tema de aquellos que se salieron del sistema educativo. Y le pregunto puntualmente por la provincia de Salta, ¿ustedes tienen conocimiento de cuántos chicos salieron de circulación justamente del sistema y que no han retornado a la habitualidad de la escolarización? Bien. Seguramente que existen los niveles estadísticos que se conocen por parte del Ministerio de Educación de la provincia, pero desde el vamos yo les quiero poner blanco sobre negro al respecto. Cuando empezó la pandemia, hubo un proceso de aislamiento, de no presencialidad en las clases, lo que era razonable teniendo en cuenta las decisiones que se tomaron en ese momento a nivel país y a nivel mundo. Y sí ello desnudó una situación más de desigualdad de los centros urbanos del país con respecto al interior, que tiene que ver con la accesibilidad servicios de comunicación, que tiene que ver con la conectividad, justamente. Acá el nivel de conectividad que existe no solamente en Salta, sino podemos hablar de Jujuy, podemos hablar de Tucumán, podemos hablar de todo el NOA y el NEA, es muy inferior respecto del centro del país, de los lugares más ricos del país. Insisto, es un nivel más o una arista más de las desigualdades que existen, que muchas veces son estructurales y que no han podido resolverse durante décadas. Pero esta era una más. Entonces, pedir que existan clases virtuales en localidades del interior de Salta fue prácticamente imposible. Tuvo que venir también una inversión
que todavía no ha sido suficiente del Estado Nacional para lograr esa conectividad. Y muchas veces lo que sucedió es que ante la falta de ella hubo una deserción escolar. Es cierto también que en estos lugares del interior se puede identificar más quiénes son los chicos y las chicas que han abandonado la escuela y se los puede ir a buscar personalmente. Porque tienen menor cantidad de población, porque hay un trabajo enorme de docentes que tienen una relación cotidiana con los chicos, entonces puede haber un proceso más de reincorporación. El Plan Progresar, por ejemplo, es un programa tendiente justamente a esto, a buscar, a incentivar la educación de los chicos. Bueno, me parece que hay distintos programas que las provincias deben implementar. Recordemos que, por supuesto, en términos de competencia, las provincias son las responsables del sistema de educación y me parece que se debe hacer un trabajo muy fuerte durante este tiempo para lograr la reincorporación de esos chicos que durante la pandemia dejaron de estudiar. Ahora Leo Fredes le hace la pregunta del millón, diputado, pero antes le quería consultar, si responde bien se gana 1 millón. Vio que es la temática la temática de todos los programas de televisión. No, yo le quería preguntar si tenía alguna novedad o información sobre aquellos turistas que quedaron varados en la provincia de Salta después de un alud. Después de un temporal que fue en estos días, sé que estaban las autoridades provinciales trabajando al respecto. Como les contaba al principio, hubo fuertes lluvias y en particular en los últimos días un gran temporal. Ahí está, todo lo que es... Bueno, lo que pasa es que encima, lo que sucede, la gran diferencia, es cortito, cuando hay fuertes lluvias e inundaciones en Salta, no es lo mismo que lo que sucede en La Pampa, ¿no? Donde sus inundaciones, podríamos llamarlo, hacen esto, suben, ¿no? Sube el agua. Claro. Acá arrastra todo. El barro. Lo que viene de los cerros, barro, piedras, árboles. La verdad que hemos tenido a lo largo de la historia este tipo de procesos que son muy peligrosos y además dejan incomunicadas durante mucho tiempo a comunidades y hay que hacer un gran trabajo para rehacerlas. Bien. Sí, ahora viene la gran pregunta. A ver, no es el millón porque ya lo hemos hablado alguna vez con el diputado en el programa y tenía la etapa final del año pasado un proyecto sobre desmonte, sobre todo Salta, que lo está sufriendo mucho a este hecho, digamos, y si ha avanzado, si ha hablado con alguno de sus compañeros de bloque o de comisión para ver si el proyecto finalmente se puede llevar a tratamiento parlamentario, cómo está ese trámite y si puede detallar un poquito más el contenido del proyecto. Bueno, hablando de inundaciones, hablando de aludes, hablando de estos cambios climáticos, calentamiento global y otro tipo de pérdida de biodiversidad y otro tipo de perjuicios que provocan los desmontes, bueno, básicamente en su momento presenté un proyecto para que sea tipificado como un delito el desmonte ilegal. Hoy, el desmonte ilegal, lo que puede pasar es alguna sanción administrativa, aún de recomposición del bosque, que demora mucho tiempo. Un bosque que se destruye en apenas semanas con cadenas, con topadoras, para su reconstrucción, su recomposición deben pasar décadas. Y sanciones administrativas y pecuniarias no han cumplido el objetivo de evitar los desmontes ilegales. Estoy hablando sí de desmontes ilegales, no estoy hablando en paralizar un desarrollo productivo bajo ningún punto de vista. Estoy hablando de desmontes ilegales que lo son por su propia definición, ilegales, no están aprobados. Y esto sucede, quien más ha sufrido este tipo de actividades ilegales es lo que se conoce como el monte chaqueño, que brinda mayores servicios ambientales en el país. Y el monte chaqueño está ubicado entre Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, y ese monte es el que más ha sufrido este tipo de desmontes justamente ilegales. Yo voy a seguir militando este proyecto. Creo que puede llegar a ser una solución. Es una propuesta, es una idea, es decir, determinar penas de prisión a quienes desmontan ilegalmente. No
a quienes son responsables de ese desmonte. Porque luego las multas, o como sucede hoy, las multas forman parte del esquema de costo de quienes desmontan. Es decir, bueno, yo tendré que pagar esto por la multa, por el desmonte, más la multa, entonces forma parte del esquema de costo, no ha sido una solución. La ley de bosques ha venido, todavía que falta cumplir, porque muchas provincias no han terminado esos procesos de relevamiento. Salta es una de ellas, pero en la mayoría de las provincias no han terminado. Además debe haber un relevamiento constante porque van cambiando las condiciones. Pero ha sido muy importante en este sentido, en la determinación de zonas rojas, donde no se puede realizar ningún tipo de actividad, en zonas amarillas, en zonas verdes. Y en definitiva me parece que se han continuado con los desmontes, el corrimiento de la frontera agrícola y lo que tenemos que buscar son mecanismos de solución distintos a los que venimos implementando. Creo yo que la determinación de un delito, de penas de prisión a quienes desmonten ilegalmente, puede llegar a ser una solución ante este tipo de perjuicio que se le está provocando, no solamente a quienes viven en las distintas zonas, en estas zonas rurales, sino a la comunidad en su conjunto. Me parece que respondió de manera muy interesante. Creo que se ha llevado el premio de esta tarde el diputado Lucas Godoy. Le agradecemos, ¿no? Vio que ahora está de moda. ¿Podemos hacer algo así como los escalones en Diputados TV? Sí, algo que no se vio nunca. Original. No. Yo quería hacer me dijeron tenés que conducir y yo quería hacer una mezcla de Guido Casca y Barassi. Me estoy tratando de perfeccionar. Si llego a hacerlo, después le cuento. Gracias por haber participado de esta entrevista en DTV Primera Edición. Seguramente estaremos en contacto con usted en los próximos días. Así que muchas gracias por esta participación. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas definiciones, como siempre decimos, bastante interesantes. Es particularmente importante el tema del desmonte. En Salta sí. Se avanza mucho. Chaco y Santiago del Estero también están bastante amenazadas. Son de las provincias centrales en lo que tiene que ver con esta materia. Y más allá de que hay legislación, es lo que dice el diputado. Las penas son de valores tan ínfimos en comparación a los volúmenes de capital que manejan esas empresas que no les hacen nada y los contemplan en su esquema de gastos. Tengo un reclamo con el tema de las empresas y los desmontes porque allá en Tierra del Fuego le echan la culpa al castorcito y no siempre son los castorcitos. Voy a decirlo así, lo voy a denunciar públicamente, pero sí, las empresas siempre salen airosas, lamentablemente. Vamos con José Ángel, que no es José Luis, es José Ángel Di Mauro, uno de los periodistas más importantes para mí del Congreso de la Nación, así que nos va a explicar los proyectos vinculados al Consejo de la Magistratura. Bueno, sí, justamente es uno de los proyectos que se viene meneando con la posibilidad de que se vaya a tratar en extraordinarias. Después, si querés, lo hablamos a ver si, ¿por qué mi teoría es de que esto no entra a extraordinarias? Lo dice desde el primer día, Di Mauro. ¿Sí? ¿Lo dijiste? No. Lo dice desde el primer día. Sí, lo sostengo. Esto en particular, pero después lo discutimos. Bien. En todo caso. Esto, en realidad, paradójicamente, es uno de los temas que tendría que tratarse justamente porque hay un plazo perentorio que estableció la Corte Suprema cuando el 16 de diciembre de 2021 declaró inconstitucional la reforma de 2006 impulsada en su momento por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, dio un plazo de 120 días corridos para elegir 7 nuevos miembros. O sea, recordemos también qué es lo que pasa. Establece que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores. Después analizamos en qué consiste ese equilibrio. De los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser los 20 los integrantes de este cuerpo. Hay como un fallo, antes del 2006. Recién referíamos, el diputado Lucas Godoy hacía referencia a esa disidencia. La disidencia en sí correspondía a Ricardo Lorenzetti, fue el que dijo que no podían ir para atrás, o sea, revivir una ley que ya había sido no derogada, pero sí reemplazada por esta ley. Entonces, en esta situación, los otros fallos, la mayoría opinó que se tenía que poner en vigencia la ley anterior, porque de la otra manera caíamos en la posibilidad de caer en un vacío legal, o sea, quedar en la nada, porque, entendían... Me parece que le tienen poca fe al tratamiento del Parlamento. Y bien que hacían, porque todo indica que una ley
no vamos a llegar porque los tiempos, convengamos que son bastante Ni aún en breves. marzo. Ni aún empezando el 1 de marzo, en la semana que le sigue. Es muy difícil porque esto tendría, o sea, el plazo para la nueva composición del Consejo es el 14 de abril, el 14 de abril de 2022, y a partir de esa fecha, si no se cumplió con lo que ha decidido la Corte, los actos citados por el Consejo de la Magistratura serán nulos. Esto no implica que la justicia vaya a entrar en un vacío, no, es que el Consejo ya dejaría de funcionar. A partir del 14 de abril, si no hay nueva ley o si no hay algo que se resuelva, que es la otra alternativa que está avanzando, que es la reposición de los 7 que faltarían. Lo que pasa es que los tiempos tampoco dan como para la designación, de la manera de elegirlos. O sea, tiene que convocar. Ayer, por ejemplo, claro, se estableció un sistema para, bueno, cómo van los abogados a elegir sus representantes. Hay que elegir unos cuantos representantes y eso se complica. Si vamos ahora a cuál es la composición actual para entrar en situación. Son 3 jueces, 2 abogados, 4 legisladores por la mayoría, 2 legisladores por la minoría, un académico y un representante del PEN. Hoy, y ahí vamos a la crisis de representación que establecía la Corte Suprema con su fallo, es que hoy el Consejo tiene 7 representantes de la política, o sea, son estos 4 legisladores por la mayoría, 2 por la minoría y el representante del Poder Ejecutivo. Sí. Los otros son 6, entonces un estamento no tiene... la parte política tiene quórum y mayoría absoluta, entonces lo que establece el fallo de la Corte es que habría que volver al equilibrio que se establecía a partir de los 20 representantes. Entonces hablamos de los 20 representantes, vamos a la composición original. Había un miembro de la Corte. Antes del 2006. Esto era antes del 2006. Ajá. Esta es la designación original. Un miembro de la Corte, que era el presidente habitualmente y que presidía a su vez el Consejo de la Magistratura. 4 jueces, 8 legisladores, 4 por Cámara, 2 por el oficialismo, 1 por la primera minoría, 1 por la segunda minoría, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 miembros del sector académico. Es lo que tendríamos. A ver, ahí sí estaría la Corte, o digamos, en una situación de conformidad. Ahí estaría de acuerdo. Representatividad. Ahora, el gobierno, previendo esto que iba a surgir, entonces, bueno, se adelantó. Como suele, en realidad la Corte daba señales y ha pasado con otras administraciones también. Y siempre, ¿por qué este fallo demoró tantos años en salir? Porque siempre los poderes ejecutivos le decían, espérennos que sacamos otra ley. Y nunca pasó. Esto nunca pasó. Ahora el Poder Ejecutivo mandó un proyecto que es amplía de 13 a 17 el número de integrantes. Sumarían un juez, 2 abogados, un académico o un científico y al menos la mitad de los cargos deberían ser ocupados por mujeres. Ahora bien, ¿se puede? Si la Corte te pide que sean 20, ¿se puede 17? ¿Se puede? Sí, si hay una nueva ley, se puede. Todo se puede. En todo caso, en última instancia, la justicia dirá esta ley no existe porque evidentemente esto... habría que ver si... Ahora, la justicia, perdón, José, la justicia va a tener que acatar la nueva ley que saque el Congreso. Seguramente, y en última instancia, si nuevamente se judicializa este tema, habrá que ver qué sucede en ese momento. Esto en su momento se judicializó rápidamente, pero bueno, siempre se mantuvo hasta que llegó a la Corte y la Corte durmió el tema, como suele suceder en estas circunstancias, y era un tema bastante ríspido como para establecerlo. Ahora bien, ¿este es el único proyecto? No. Hay otros 2 proyectos de la oposición. Hay un tercer proyecto, yo no lo traje, pero es de un consejero también, que no sé exactamente qué es lo que dice, pero tendría que ver, me parece, más con lo que dice el proyecto de Tonelli, probablemente. Ahora, vamos al proyecto. Que es el que Tonelli, el diputado de Juntos por el Cambio, presenta esa iniciativa también el mismo día o por la misma fecha que el Ejecutivo presenta en el Senado la propia, digamos, en diciembre. Tonelli la había presentado hace un tiempo y la volvió a presentar. Revivió en diciembre. Sí, la revivió en diciembre, pero era una iniciativa que Tonelli viene planteando desde hace mucho tiempo, en sintonía con lo que pide la Corte. Claro. Pero creo que la impulsó nuevamente y no sé si no le hizo algún retoquecito para ayornarse más a lo nuevo.
Ahora bien, hay muchos proyectos que durante todos estos años se han presentado, ninguno avanzó. Ahora sí debería avanzar algo. Me imagino que de 2006 hasta esta fecha debe haber habido una gran cantidad, porque si encima la reforma ha sido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, imagino claro, que por eso era que el Poder Ejecutivo... Nadie tranquilo. Claro, ¿no? La Corte Suprema no tenía la posibilidad de decirle, bueno, a implementar esto porque era muy incómodo para el gobierno. La propia Cristina, que era la que había impulsado ese proyecto, era un choque de poderes seguramente, y bueno, previendo eso esperaron. Lo curioso es que tampoco se haya hecho en la administración de Cambiemos. Ahora bien, el gobierno de Cambiemos en su momento le dijo, ya sacamos otra. También bueno, a todos les cabe. Están todavía sacándola, me parece. Vamos al proyecto de Mario Negri, que también fue uno de los integrantes también del Consejo de la Magistratura. Él también, cuando el radicalismo tenía, los diputados radicales tenían representación, estaba él. Propone volver a la antigua composición de 20 miembros con el titular de la Corte presidiendo el Consejo. Esa sería básicamente, y es lo que más rechaza el Poder Ejecutivo, que alguien de la Corte que presida o que esté siquiera. Y sus propios excompañeros o compañeros de interbloque de Evolución están diciendo esto de que el presidente de la Corte esté a cargo tampoco nos convence mucho. Claro. Así que también hay un poquito de bullicio interno en Juntos por el Cambio en lo que tiene que ver con este tema de que el presidente de la Corte sea también el titular del Consejo de la Magistratura. El proyecto de Tonelli también sugiere un representante del Poder Ejecutivo, 4 senadores nacionales, 2 por la bancada más numerosa, 1 por la segunda y otro por la tercera minoría. Ese detalle es 2 por la bancada más numerosa, tiene que ver con algo, una especie de ley no escrita que se estableció a partir de 2015, cuando llegó Cambiemos al gobierno y se armaba una serie de interbloques entre los propios interbloques, y de esa manera le birlaron en su momento, Cambiemos le birló un lugar al kirchnerismo. Y después, en 2018, el kirchnerismo con el Frente Renovador le birlaron a su vez. Lo recordábamos el otro día con Georgette y Leo, ¿no? En la silla de Tonelli, la de Tailade. ¿No? Esas son las cuestiones. Y bueno, 4 diputados. Y tenemos también 4 representantes por los abogados, 2 por Cava y 2 del interior. Ahí tiene que ver. Ahí, José, digo, en esto de que cuáles son políticos y cuáles son no políticos, digamos, y que la Corte marca decir que no haya tantos políticos, los abogados y los académicos o científicos tampoco es que son neutros y no tienen su corazoncito, su camisetita para alguno de los lados. Muy por el contrario, muchas veces una línea de abogados responde al PRO, suponete, ni o hablar al los científicos y los académicos. ¿Cuántos rectores Por eso. Entonces, pero, bueno, todos somos políticos en el fondo. Los humanos somos políticos en el fondo. 4 jueces, 2 por Cava y 2 por el interior, 2 representantes del sector académico, y en todos los casos respetando la paridad de género. Y acá se tiene en consideración también un detalle importante, que es el proyecto de Negri, es que se reduce de 3 a 1 año el plazo máximo para tramitar una denuncia contra un juez. Ese es un detalle muy importante, porque esto indica que si la comisión de disciplina no logra avanzar en 1 año con una acusación, el Pleno debe tratarlo directamente. Eso agilizaría mucho, porque normalmente se duermen las acusaciones ahí. Muy pocas veces se acusa. Totalmente. Tiene que haber una intención política muy profunda para poder llevar adelante y avanzar en una acusación. La última placa de Mica es el proyecto de Tonelli, que es el único, él sigue siendo habitante del Consejo de la Magistratura, propone elevar a 14, es chiquito el proyecto, es uno más nada más, el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, sumando a un representante de la Corte, cualquiera, no el presidente, no necesariamente el presidente. Pero él, ¿qué es lo que dice? Él admite que en el pasado él no estaba de acuerdo con que alguien de la Corte estuviera en el Consejo de la Magistratura. Ahora sí está de acuerdo por unas cuestiones, fundamentalmente cuestiones presupuestarias. O sea, el Consejo adolece de estrecheces económicas y la Corte navega en plata, él mismo lo ha dicho, entonces atendería más esas estrecheces económicas. Incorpora como novedad la posibilidad de que cada estamento tenga representantes que no formen parte del mismo.
podrían tener, y además los miembros del Consejo de la Magistratura no pueden tener otra profesión que la de abogados. Perfecto. Ese es otro detalle importante para tener en consideración. José, mientras vos te acomodás, ya estamos cumpliendo con la primera hora de esta primera edición de DTV. Te voy a dejar una pregunta para lo que sigue, y la vamos a dialogar ya también en nuestra segunda hora con el diputado Carvajal, que está ya conectado en el Zoom para poder dialogar con nosotros, lo vemos ahí. Vamos a abrir la siguiente hora con esto, José, diputado y Leo. ¿Puede llegar a haber una posibilidad de que todas las iniciativas de Juntos por el Cambio unifiquen los proyectos y salga uno de la oposición en sí? ¿Hay como alguna intención en ese sentido? Pero bueno, eso lo vamos a hablar, porque me parece que es otro de los debates que se viene. Lo vamos a hablar después de esta tanda bastante cortita que vamos a tener. Quédense ahí, vamos a continuar con más de TV Primera Edición. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Avanza
la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y ya estamos de nuevo para continuar con esta segunda hora de la primera edición de DTV. Me gusta hacer esto que no sé si lo hice alguna vez, pero te había preguntado antes del corte. Yo estoy tratando de ganarme un premio parlamentario a Mejor Conductora, así que tenedlo en cuenta, Di Mauro. No hay mejor conductora, Yo puedo así como pedir al aire, ya lo hice igual. ¿Puedo pedir premios? No, sí, yo tengo, porque en las ternas antes era solo agencia de noticias, después nos mezclaron con algunos medios digitales. De gráfica, digitales. Sí, ahí tampoco estoy muy de acuerdo, ya que tenemos la posibilidad de decírselo aquí a Di Mauro, pero bueno, es una opinión, no nada más. No, es para tenerlo en cuenta, Di Mauro, nada más. Nos han pedido muchas cosas, crear, y en general siempre hemos accedido, hemos creado los voceros, mejor vocero, hemos hecho, pero bueno, veremos en todo caso. Para ustedes que están detrás de la pantalla, Di Mauro es, digamos, lleva adelante uno de los portales más importantes del Congreso, que habla de información del Congreso de la Nación, que es el Parlamentario, y siempre entrega los premios anuales, y bueno, eso estábamos reclamando con Leo Fredes de alguna manera. Pero yo te preguntaba antes de la pausa, y cuando estaba cerrando tu columna, si existía la posibilidad de que haya unificación de las iniciativas que hay de los distintos representantes de Juntos por el Cambio respecto al Consejo de la Magistratura. Debería haber, bueno, lo que estábamos viendo era que había 2 proyectos, el de Negri y el de Tonelli, pero obviamente, o sea, que van a pelearse, o sea, algo van a tener que unificar. Por lo que escuchábamos ayer, había versiones de que estaba más cerca del de Negri que el de Tonelli, que no cambia demasiado, que agrega un solo legislador, y que tenía más que ver con lo que proponía la vuelta al original de 20 legisladores. Lo que pasa que de todas maneras habría que ver qué es lo que sucede, porque la cuestión de qué se trata en extraordinarias, proyectos del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo hace la oposición para colar su propio proyecto? Para colarlo. Y con acuerdo con el Ejecutivo. Habría que ver. Supondría, y sería lo más conveniente, pero ¿alguno de ustedes lo ve, esa posibilidad viable? ¿Sabés quién lo puede ver? Me gusta ese disparador. ¿Sabés quién lo puede ver?
tal vez el diputado Carvajal, que tiene hasta su propia iniciativa también respecto al Consejo de la Magistratura, y por eso nos vamos a ir ahora a Formosa. Y ahí está Fernando Carvajal del radicalismo, representante de la provincia de Formosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Buenas tardes, Verónica. ¿Cómo estás? Un gusto y un saludo a la mesa. Muy bien por acá. Bueno, decíamos, ¿ve esa posibilidad de poder colar, primero de unificar las posturas que hay dentro de Juntos por el Cambio respecto a una ley del Consejo de la Magistratura? Y segundo, ya segunda instancia un poquito más difícil, poder unificar criterios para que haya una ley de todo el Parlamento en sesiones extraordinarias respecto a este organismo. Bien, a ver, primero decirle que no necesariamente tiene que ser en sesiones extraordinarias, yo esto lo veo realmente difícil. Las extraordinarias van a ser un mes y según lo que tenemos como trascendido van a venir muchas leyes muy importantes. Honestamente, yo no creo que en un mes vaya a haber tiempo para tratar y para acordar posiciones en un tema tan complejo como es el Consejo de la Magistratura. Donde cabe aclarar, estaba escuchando el informe, yo no comparto el proyecto de Mario Negri, aclaro que no es un proyecto personal de Mario, no es el proyecto del bloque. De hecho, yo he presentado un proyecto diferente. Conozco el proyecto de Tonelli, está un poco más cerca quizás en algún punto porque creo que uno de los ejes esenciales que tiene que tener el nuevo Consejo es que hay que achicarlo. Esto me parece muy claro. Pero también tengo yo otra postura respecto a que creo que la Corte Suprema no debe participar en el Consejo de la Magistratura. Y en esto aclaro que no soy el único que lo piensa dentro del bloque radical. Y leía opiniones de Martín Berongaray, que también sostenía esta postura. Diputado de La Pampa. Exactamente, del radicalismo de evolución, que está en el otro bloque radical, que también sostenía esto, y también coincidía con algo que yo estoy proponiendo y que Tonelli lo introdujo, él como una posibilidad, pero que creo que es imperativo, y es entender de que los miembros del Consejo de la Magistratura tienen que ser de dedicación exclusiva. Es materialmente imposible ser diputado en ejercicio y ser también miembro del Consejo. Y esto también es uno de los argumentos más sólidos y más fuertes para postular de que la Corte Suprema no puede estar representada. A ver, honestamente me parece que si nosotros decimos que una misma persona va a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con todo lo que esto implica, presidente del Consejo de la Magistratura, mientras tanto sigue siendo juez que interviene en las causas en trámite, y a su vez va a ser, en su carácter de presidente del Consejo de la Magistratura, el jefe de la administración del Poder Judicial, la verdad es que estamos faltando a la verdad. Es materialmente imposible que una sola persona cumpla todas estas funciones. Entonces, me parece que se impone hacer una lectura crítica de cómo ha funcionado el Consejo y entender que si seguimos discutiendo sobre las mismas bases que lo hemos hecho durante estos años, vamos a llevar al mismo fracaso que ha tenido el Consejo de la Magistratura, que se ha mostrado impotente para cumplir con el rol esencial que le dio la Constitución del 94, que es elegir jueces en plazos razonables. Entonces, si no discutimos esto, seguimos discutiendo esta pelea entre los poderes, a ver quién tiene el pedacito más grande, me parece que vamos a generar una nueva frustración. Por eso es que mi proyecto apunta a rediscutir en serio, partiendo de la base que la Constitución del 94 no dice en ningún lugar cuál debe ser la conformación de este Consejo. La decisión que la integren los tres poderes del Estado fue una decisión de tipo legislativa que hoy tenemos que poner en discusión. Hola, diputado Leonardo Fredes lo saluda. En esto que le preguntaba Vero, hay posibilidad de que se pongan de acuerdo. Esto de que esté el presidente de la Corte Suprema a cargo o no, o que esté integrándolo también, de hecho, no es una diferencia menor, ni siquiera un matiz. O sea, si usted está con esto y Negri y algunos otros diputados están con la postura de que el presidente de la Corte tiene que estar, se hace un poco difícil llegar a un acuerdo. Sin duda que sí, pero tendremos que darnos la discusión interna, pero no solo la discusión interna. Acá hay que entender que para que podamos reformar el Consejo de la Magistratura,
tiene necesariamente que existir un consenso entre los distintos bloques, porque recordemos que de acuerdo a la Constitución, la reforma, la integración del Consejo requiere una mayoría especial de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Por lo cual, vamos a tener que necesariamente generar el consenso. Me parece que aquí es donde tenemos que salir a trabajar hacia adentro de los bloques, donde hay distintas posturas que tienen que ver, algunas con cuestiones jurídicas y otras tienen que ver con posturas ideológicas. A ver, yo no comparto esto de que solamente los abogados estemos en condiciones de participar en la decisión de cómo se elige un juez. Me parece que es un concepto ideológico equivocado. Yo creo que la elección de un juez no es un tema jurídico, es una decisión de alta política. Por eso yo propongo, como tiene, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura del Chubut, de que haya un ciudadano que también esté participando, porque no es un tema técnico elegir un juez. Por supuesto que los técnicos van a intervenir en la etapa de selección de establecer los requisitos mínimos y la capacidad e idoneidad técnica que tiene que tener el candidato. Pero no se agota ahí la designación de un juez, porque si no, esto lo podríamos resolver por vía de un tribunal de abogados, y este claramente no es el espíritu que tiene el Consejo de la Magistratura, donde deben discutirse otras cuestiones. Va a ser difícil llegar a un consenso y un acuerdo. No solamente dentro de Juntos por el Cambio, donde hay posturas distintas y que, reitero, creo que expresan modelos distintos del Consejo de la Magistratura, sino también entender de que obviamente vamos a tener que hacer un acuerdo político que vaya más allá de la oposición o del oficialismo. Y el trasfondo de todo esto es que si no logramos un acuerdo para reformar el Consejo, lo cierto es que vamos a volver al Consejo de 20 miembros, que es lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, diputado José Di Mauro soy. El proyecto de Tonelli con el que usted está de acuerdo dice que incorpora como novedad, o más de acuerdo que con el de Negri tal vez, incorpora como novedad la posibilidad de que cada estamento tenga representantes que no formen parte del mismo. Y es un poco lo que usted decía, lo de la dedicación exclusiva, ¿no es así? ¿Qué pasa con, una curiosidad, qué pasa con los miembros del Poder Legislativo? ¿Qué serían? ¿Exdiputados, exsenadores o podrían ser legisladores? Pero ahí, ¿cómo sería la dedicación exclusiva en ese caso? Puede ser cualquier persona, lo lógico. A ver, primero, digamos, esto parece muy novedoso, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque actualmente el Poder Ejecutivo participa en el Congreso, en el Consejo, pero no en forma directa. Lo hace a través de la designación de un representante. ¿Sí? Esto es así en la composición de los 20 y en la composición de los 13. ¿Por qué? Y porque no es razonable suponer de que el presidente Alberto Fernández pueda ir a las sesiones del Consejo. ¿Sí? No le va a dar el tiempo. Bien, el concepto es el mismo y vale para los otros poderes del Estado también. Por lo cual digo, esto no es que estamos innovando. ¿Quién va a ser cualquiera? El que decida, así como el Poder Ejecutivo designa una persona para que lo represente, la Cámara de Diputados tendrá que hacer. Seguramente podrán ser ex legisladores, pero podrá ser un abogado. Y perdón, esto aplica también para los jueces. Fíjense lo que pasa con los representantes de los jueces. Nosotros decimos, vamos ahora en todos estos proyectos, 4 jueces. ¿Y qué hacemos? Generamos 4 vacantes en 4 juzgados del país que no tenemos método legal de reemplazo de esos jueces. Porque le damos a los jueces, tienen la posibilidad de solicitar la licencia, solicitan la licencia, pero ahí empezamos con el problema de los jueces subrogados. Entonces tampoco es una solución razonable. No podemos nosotros decir, vaciamos 4 juzgados y no tenemos mecanismo legal para cubrir esos espacios de manera legal, constitucional y razonable, y generamos un enorme problema en un montón de justiciables que se quedan sin juez o con jueces subrogados. Y esto nadie lo discute, por lo cual los jueces también pueden designar un representante, porque lo importante es que esté representado el estamento, pero no quiere decir que necesariamente tenga que ser un integrante o un juez en ejercicio. Podrá ser un juez jubilado, podrá ser un juez que se esté por jubilar, o podrá ser sencillamente un abogado, o podrá ser un licenciado en ciencias políticas. Porque, a ver, no confundamos lo que es el rol
de evaluación técnica de los aspirantes, que se lo hace a través de profesores y de un jurado, de lo que es la labor política e institucional de integrar el Consejo de la Magistratura. Lo importante es que sea transparente, ¿no? Quien esté allí integrando este órgano tan importante del Poder Judicial. Le quería consultar, Carvajal, porque hablábamos con un diputado de la provincia de Salta, del oficialismo, y él decía, no estoy de acuerdo o nunca vi que la Corte falle a favor de restituir o revivir una ley que fue suplantada por otra. ¿Usted cómo ve este debate? Porque entiendo que es un debate académico, jurista, digamos. ¿Es así? ¿La Corte tiene la potestad? ¿Es viable esto o es un error el fallo? A ver, yo creo que esto puede ser discutido en la academia, puede ser un tema discutible, pero no es un tema discutible desde el punto de vista institucional. No hay muchos precedentes en esto, pero lo que dice la Corte debe acatarse y es lo que está haciendo el Consejo de la Magistratura. Yo le critico a la Corte haberse tomado tanto tiempo para resolverlo. Más allá que comparto los argumentos de fondo, creo que efectivamente el Consejo de 13 miembros no respetaba el equilibrio. Ahora, me parece que haberse tomado 5 años de debate de esto, sin duda que no es el mejor mensaje institucional. Pero lo cierto es que el fallo está, ha sido muy claro la Corte, y lo que la Corte dice es derecho positivo que estamos todos obligados a respetar. Y me parece que dejemos para el debate académico esta otra cuestión. No me parece que sea tan grave ni que sea tan imposible como lo plantean algunos académicos. Es cierto que no es un mecanismo que haya sucedido habitualmente, pero son muchos los casos donde la Corte empieza a innovar en cuanto al alcance de sus sentencias. Hay que recordar el famoso caso Al-Rabi, donde la Corte dictó por primera vez una sentencia con efecto erga omnes, o sea, para todos los casos, no solamente para el propio. Es decir, la Corte tiene una evolución dinámica en cuanto a la generación de los precedentes, y esto está dentro de una corriente de innovación, pero que tiene que ser leída de esa manera y no tiene el viso de gravedad institucional político que se le quiere dar, claro, que me parece que responde a otro sitio. Pero es difícil también, ¿no? Porque son como varias bibliotecas y miradas respecto a si esto está bien en términos legales. Porque... Pero, habrá muchas bibliotecas, pero para eso tenemos jueces. Ajá. Cuando los jueces toman una decisión judicial, la otra discusión es académica, pero ya nos debemos, frente a un fallo de la Corte, seguir discutiendo esto desde el punto de vista académico. Reitero, es válido como ejercicio intelectual, pero no es un dato que los operadores políticos tengamos que entrar a discutir, porque si no, realmente vamos para cualquier lado. El fallo de la Corte es interesante, ratifica el criterio del equilibrio, no dice cuál debe ser la composición de la Corte, y nos dijo a los diputados y a los legisladores, señores, dicten una ley. Si ustedes no lo hacen, mientras tanto, por una cuestión de seriedad y de funcionamiento institucional, va a regir esta ley que, por vía de la declaración de inconstitucionalidad de la ley que la derogó, recobra su vigencia. Ese es el razonamiento de la Corte y es un razonamiento jurídicamente sostenible. Ahora, reitero, la respuesta está en el campo de la política. Nosotros tenemos, los políticos, la posibilidad de hacer un Consejo de la Magistratura que en serio sea eficiente, y no esto que hemos tenido, que es una mezcla entre un juzgado burocratizado que tarda 3 años para resolver un concurso y luego está 2 años debatiendo como si fuera una legislatura. Esto no ha funcionado. Diputado, volviendo a los requisitos que usted mencionaba, me parece un detalle no menor. Usted decía, por ejemplo, que no necesariamente tenían que ser a su criterio abogados. Y justamente el proyecto de Tonelli sugiere que tengan que tener los requisitos exigidos que sean los mismos para un juez de primera instancia. Ahora, en la actualidad, los requisitos son los mismos que para ser diputado nacional. O sea, se tendría que ver más con lo que usted propone, ¿no? ¿No es así? O sea, ¿qué diferencia habría en ese sentido? Bueno, por eso yo aclaré que en lo que coincidía con el proyecto de Tonelli, que creo que hay que tomar en cuenta su opinión, porque es un hombre que tiene muchos años de experiencia en el funcionamiento del Consejo, y por eso justamente plantea
la reducción del número y la posibilidad de que sean representantes, porque sabe que en la práctica es materialmente imposible. No se puede ser un buen legislador y ser miembro del Consejo de la Magistratura de dedicación de tiempo completo. No se puede ser un buen juez federal del interior del país y a la vez ser miembro del Consejo. Y obviamente menos se puede ser presidente de la Corte, presidente del Consejo y juez de la Corte. Entonces, empecemos a sincerar la discusión. Yo reitero, en esto hay una mirada ideológica. A mí no me parece que los jueces, y hay una vieja discusión que se enlaza con una discusión que ojalá podamos dar en este año y que tiene que ver con la ley de procurados. Hay quienes tienen una mirada académica que creen que los problemas jurídicos son patrimonio del gremio de los abogados y quienes aún siendo abogados, y en mi caso aún siendo juez, creo que los ciudadanos tienen mucho para decir en el campo de la administración de justicia. A través de su participación como jurados populares en los juicios criminales, que es una asignatura pendiente que tenemos en el orden federal, pero creo que también legitimando el modelo de designación de los jueces a través de la posibilidad de que los ciudadanos intervengan, sabiendo de que los ciudadanos tienen cosas para decir y para aportar y enriquecer el debate sobre la designación de los jueces. Diputado, este tema podría ser, lo hablábamos al principio, uno de los de sesiones extraordinarias o no, si es que el Poder Ejecutivo las convoca. Y justamente sobre esto se viene dando desde hace días la posibilidad de que el Poder Ejecutivo llame, iba a ser para el 20 de enero, para el 24, ahora se dice que va a ser para el 1 de febrero una convocatoria extraordinaria. ¿Tiene expectativas sobre eso o cree que va a ser difícil que se pueda trabajar en el Congreso en febrero por las diferencias políticas que hay? No, yo creo que vamos a poder empezar a trabajar en febrero. Espero que el Ejecutivo haga la convocatoria extraordinaria para que podamos poner en marcha el Congreso. No digo con esto de que crea que en el curso de febrero lograremos aprobar muchas leyes. Quizás si logramos avanzar con algunas sería ya un éxito, pero sí me parece importante. Recordemos que tenemos que conformar las comisiones, que no están conformadas. Todo esto lleva tiempo en la dinámica legislativa. ¿Hay algún avance respecto a eso, diputado? ¿Lo han llamado? ¿Ya se postularon? Sí, eso. Cada uno de los bloques está funcionando, esto se está organizando. Lo veo en la de justicia, no sé por qué. Bueno, sí, voy a estar en el espacio que el bloque considere que esté en mejores condiciones. Obviamente, por mi historia de vida y mi trayectoria y mi área de interés tiene que ver con la justicia, pero no solamente con la justicia. Yo estoy en una provincia que tenemos graves problemas de toda índole, por lo cual voy a estar seguramente trabajando de una forma u otra en el ámbito de lo que tiene que ver con la justicia. Y otro tema, pero digo, me parece importante que iniciemos la discusión sobre esto. Sí, no, le decía, otro tema que les quedó pendiente de diciembre es elegir al presidente del interbloque, porque con esto de la interna de la Unión Cívica Radical, esta decisión de 12 diputados, quedó el tema hasta que el agua estuviera un poco más calma, que se dice va a ser febrero o marzo. ¿Usted qué postura tiene en ese tema? Así es. Sí, yo creo que hay que avanzar en la organización. Hemos tenido ya un avance a nivel partidario con la directiva que hemos recibido en cada uno de los distritos de constituir la mesa de Juntos por el Cambio para empezar a unificar posturas. Pero es cierto que estamos en un proceso de debate interno. Creo que esta discusión en torno al Consejo de la Magistratura demuestra que tenemos que mejorar los mecanismos de toma de decisiones para empezar a funcionar como un interbloque y que podamos tener posturas unificadas. Esto nos pasa a nosotros, pero bueno, digamos también que el oficialismo algunos problemas tiene también para unificar sus posturas políticas en estos temas, así que creo que en el funcionamiento del Congreso, y por eso destacaba la importancia de que empiecen las extraordinarias, vamos a tener que avanzar en este sentido y tratar de superar las diferencias que se presentan. Y diputado, aprovechando su expertise judicial, ¿cómo está viendo esta investigación que está llevando adelante la Comisión Bicameral de Inteligencia respecto a lo que se denomina la Gestapo sindical? ¿Usted está de acuerdo con que se avance en una investigación hacia, cuál era la participación o por qué estaban participando agentes de la AFI en ese encuentro en el Banco Provincia durante el gobierno de María Eugenia Vidal a nivel provincial y de Mauricio Macri a nivel
nacional. ¿Cómo está viendo este trabajo y cómo ve cómo se está tratando el tema del espionaje, ¿no? Y la función de los agentes de inteligencia? A ver, lo primero que sí, por supuesto, toda investigación que tienda a esclarecer cómo sucedieron los hechos me parece importante. Me parece que no debemos quedarnos en lo que ha pasado. Recordemos que la CIDE estuvo durante muchos años manejada por Estiuso, que habría que llamarlo a Gustavo Vélez, ¿no? Que es uno de los principales asesores del presidente, a ver qué opina del rol de la CIDE durante los años del kirchnerismo. Cuestión que también debería ser investigada. Mi posición sobre esta es muy clara, es decir, los servicios de inteligencia no tienen absolutamente que tener ningún tipo de vinculación con la justicia. Esto tiene que está ahora establecido en la ley, pero tiene que ser una práctica. La AFI está para asesorar a los poderes del Estado, a los órganos constitucionales, pero no es un órgano ni debe ser un órgano de investigación de los delitos. Lamentablemente en esto tenemos una asignatura pendiente porque la justicia ni el Ministerio Público carece de un órgano que esté en condiciones de realizar investigaciones y atacar la criminalidad organizada. Y me voy a referir nuevamente a Gustavo Vélez, que cuando fue allá en su momento ministro del Interior, antes de que tuviera que exiliarse en Estados Unidos por enfrentarse con eso, había planteado un proyecto muy interesante de creación de una agencia federal de investigaciones. Me parece que ese es el camino que tenemos que empezar a trabajar sin ningún tipo de, separando claramente lo que es la investigación criminal y hasta lo que puede ser lo que se denomina la inteligencia criminal, con lo que tiene que ver con el funcionamiento de una Secretaría de Inteligencia del Estado que no tiene nada que ver con la investigación. Ahora, reducir esto al gobierno de Macri o al episodio de la provincia de Buenos Aires me parece un reduccionismo, más allá que como hecho sin duda que hay que investigarlo y tendrán que verse las responsabilidades políticas y jurídicas que corresponden. Tenemos la última pregunta para el diputado, la hace Di Mauro. A ver, diputado, a propósito de lo que decía Vero sobre el tema de su expertise como judicial, aprovecho y le pregunto entonces sobre esta misma causa, o sea, ¿qué es lo que puede llegar si ve que la investigación está muy bueno, que avance, que se haga? Ahora bien, a nivel judicial, ¿tiene destino esa investigación, esta causa, a partir del hecho de que el video era, si se quiere, ilegal en realidad? ¿Puede avanzar igualmente la causa? A ver, opinar sobre una causa judicial sin tener las evidencias que sostienen, la verdad que yo no lo puedo hacer. Lo que sí digo, lo que tiene que servir de experiencia este episodio y los muchos otros sucedidos, es que no debe existir vinculación entre el funcionamiento del Poder Judicial y la AFI o la Secretaría de Inteligencia del Estado. No debe existir ningún tipo de vinculación. La AFI no está para eso. Tenemos que definir, y está pendiente una discusión en serio que se debe al sistema democrático, para qué sirve la Agencia Federal de Inteligencia. Porque se la ha utilizado históricamente para este tipo de cosas, para maniobras sucias, para vinculaciones con la justicia, que en su momento inclusive estaban autorizadas por la ley. Y esto no debe ser así. La Agencia Federal de Inteligencia no tiene que tener ningún vínculo con la justicia. Ahora reitero, no podemos seguir avanzando, no vamos a tener éxito contra el crimen organizado que tenemos que atacar en todos los estamentos si no retomamos el proyecto de la creación de una agencia federal de investigaciones que esté en condiciones de dar la lucha contra las bandas criminales. Discusión que hoy no estamos dando porque estamos perdidos en otras discusiones y mientras tanto las bandas criminales de toda la Haya, las del narcotráfico, pero no solo las del narcotráfico, están creciendo y operando. Y el Estado aparece impotente para dar esta... Bien, diputado, bueno, muchas gracias por haber participado con nosotros de esta entrevista. La verdad que lo judicial tiene mucho jugo, ¿no? Es muy profundo los debates que se dan, porque pensaba
en la nueva ley que estaba elaborando la Casa Rosada respecto a los servicios de inteligencia, respecto a la AFI en sí, que nunca envió al Congreso. Estaba pensando en la idea de lawfare frente a la que no. Me estaba pensando en la reforma judicial, ¿no? Y esto de descentralizar Comodoro Pi. Bueno, muchas cuestiones. Habló de juicios por jurado, hay varias cuestiones que están pendientes. Y es un debate muy interesante de dar, pero con muchos intereses de por medio y posturas ideológicas que también perjudican lo bueno es que lo admite, el avance. Digo, lo bueno es que el diputado lo admite, digo, y esto de hablar sin el cassette, de decir, no, bueno, sí, o sea, está buena la visión del diputado y que se hable así franca y abiertamente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ya lo vamos a resolver, diputado. Perdón, estas son las discusiones que tenemos que empezar a dar. Vamos a empezar a darlas. Vamos a empezar a darlas nosotros, por lo menos. Bueno, diputado, muchas gracias y esperamos que tenga un buen martes. Gracias por contactarse con nosotros. Hasta luego. Bueno, pasaba entonces desde Formosa el diputado Fernando Carvajal de la UCR. Bueno, a mí me apasiona bastante el tema del funcionamiento de los servicios de inteligencia, ¿no? Porque uno a veces también cree que solamente se centralizan en la AFI y resulta que tenemos privados también, ¿no? Sí. No se termina ahí la situación, ¿no? Y cada fuerza tiene el suyo también, digamos. Es un abanico, no es algo. Hay que desterrar los sótanos de la democracia, dice, ¿no? El presidente de la Nación, Alberto Fernández. Sería bueno que no quedarse en los enunciados y avanzar con los hechos, que estaría costando un poco. Uno de los temas importantes vinculado a esto es que se terminó con los fondos reservados. Sí. Eso es una de las políticas. Eso hace hincapié sobre todo Eduardo Valdés. Exacto, el gobierno. Constantemente reitera, en estos días ha dado bastantes declaraciones y enfatiza esa cuestión sobre los sobres, él habla de sobres, esa cuestión. Exactamente. A mí me parece, aparte de esa cuestión de los servicios de inteligencia, también la cuestión que tiene que ver con la nueva ley. Y sería bueno, él lo dijo un poco, eso de que dejar de lado un poco, que él aclaraba que no era una cuestión partidaria. Yo creo que habría que dejar de lado y en la nueva conformación pensar en qué es lo mejor que surja de ahí, porque uno entendería que cuanto más chico sea el Consejo sería mejor. Ahora entiende que siendo de 13 miembros, bueno, le sirve al gobierno de turno le sirve más que al ser de 20 miembros, entonces. Y aparte también ve uno que determinados, hoy por hoy, por ejemplo, muchos opositores sugieren que esté la Corte representada. Y a lo mejor por el hecho de que entendiendo que la Corte puede resultar afín en este momento a lo que piense en este momento la oposición. Tal cual. O sea, lo bueno sería en todo caso que se dejara de lado, porque mañana va a haber una Corte que va a tener un presidente, otra postura, o sea, sería bueno que entonces que estuviera equilibrado y que el Consejo fuera lo que se pensó que iba a ser y no fue. Qué difícil ese equilibrio, ¿no? Entre un consejo que sea más duro con lo que pretende avanzar la Corte, pero también el Ejecutivo, y un consejo que sea más amigable y que no ponga palos en la rueda a la política. Es muy difícil el equilibrio. Decíamos antes también que no solo el sector político es político en sí mismo, sino que abogados, académicos y todos también están con su color partidario, con su simpatía, entonces también te terminan definiendo y se termina armando casi una grieta 50 y 50 y muchas veces ha estado trabado el Consejo. De última, de hecho en los últimos años o en los últimos meses, Graciela Camaño es un poco la que está desequilibrando en el Consejo de la Magistratura. Incluso desde el oficialismo la he escuchado a Vanessa Sibley, que forma parte del Consejo de la Magistratura, también decir un poco esto de: la verdad es que uno no puede legislar y ser parte del Consejo de la Magistratura. Son otro tipo de reuniones, otro tipo de trabajo que también lleva tiempo y lleva profundidad. No, son cosas distintas. Siempre quieren estar. Ahí estuvo, por ejemplo, Pichetto estuvo durante muchos años. O sea, jefe del bloque era. Negri estuvo siempre. Por eso, justamente. Y a propósito de Camaño, que la mencionan ustedes, va a ser determinante en la futura ley, si sale una ley nueva, porque cuando sea diputado, yo creo que en el Senado va a salir lo que quiera que salga el Ejecutivo, pero cuando llega a diputados, lo que pueda llegar va a resultar clave
lo que diga el bloque de Camaño, y Camaño como miembro del Consejo de la Magistratura tiene una voz muy potente ahí, de por sí ya la tiene. Con experiencia, sí, totalmente. Y ahí va a ser determinante por los votos, eso se lo van a disputar Son todo. 3 votos. Ella va a inclinar la balanza sobre el proyecto que se vaya. Son 3 votos del espacio político de Camaño que preside Alejandro Topo Rodríguez y está con Florencio Randazzo y de Tía Bonaerense. Y 8 en el interbloque. Y 8 del interbloque. Se suma Córdoba y se suma el socialismo santafesino también, exacto, si actuaran en la misma sintonía. Lo marcábamos un poco en uno de los últimos programas, que ese espacio de 23 inddeterminados, pero más, como vos decís, José, más los 8 estos o los 3 de Camaño, van a ser los que terminen inclinando la balanza o viendo para qué lado sale el proyecto. Ahora, el Consejo de la Magistratura es un karma para todas las administraciones y viene de lejos. Esto lo creó la reforma constitucional, y en el 97, allá lejos, hace tiempo, la terminaron echando a Cristina Fernández de Kirchner del bloque de senadores del entonces oficialismo, justamente por la postura que ella tenía respecto del Consejo de la Magistratura que se esbozaba en ese momento, que terminó no saliendo, y la echaron. Una cosa inédita, nunca pasó que echaran a un legislador de un bloque en el Senado, por lo menos. Y eso sucedió. Tenés razón, está bueno esto de hacer memoria. Bueno, es interesante este debate, no sé si del otro lado de la pantalla, me encantaría saber si del otro lado de la pantalla también les interesa y también les apasiona y les gustaría ver discutir a los legisladores respecto a todas estas cuestiones. Pero yo voy a hacer una pregunta ahora. Fredes, ¿está preparado? ¿Está preparado para cambiar de tema y desde contarnos el sobre...? Del programa, viene preparadísimo. Venía pisteando, preparado, ya venía diciendo en la ruta. Cuando me presenta y acá estamos. ¿De qué va a hablar entonces, Hemos elaborado Fredes? una serie de placas sobre uno de los proyectos que pueden llegar a entrar en esta convocatoria a sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo haría, iba a ser para enero, iba a ser parece que va a ser para febrero finalmente, y un proyecto que el Poder Ejecutivo, como vemos en una serie de placas, presentó el pasado 27 de diciembre, casi terminando el 2021, el Poder Ejecutivo presenta este proyecto de modificación del monotributo llamado Puente de Inclusión y que tiene giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista Carlos Heller y que no lo puso en debate porque las sesiones terminaron el 31 de diciembre, le quedaban solo 4 días para hacerlo, pero que seguramente será uno de los primeros en estar en la agenda del Congreso y en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias, que es que esto se concreta en los próximos días. En cuanto a los ejes del proyecto, vemos que se crea un puente de inclusión al régimen que tiene que ver con la modificación al régimen general de monotributo para dar beneficios a trabajadores, sobre todo de las categorías más bajas, que son la A, la B y la C. Y un tercer punto que tiene que ver con la posibilidad de que la AFIP le otorgue tratamientos preferenciales a determinados grupos de trabajadores. Esto tiene que ver sobre todo con la condición socioeconómica y que son de estos trabajadores más marginales para integrarlos a la economía formal. ¿Cuántos retoques ya tiene el tema monotributo? Tiene varios. Monotributo tiene varios y el año pasado hubo uno en lo que tenía que ver con las escalas, que después cuando la AFIP lo interpretó en mayo, junio, lo interpretó mal. Una rectificación. Los legisladores se enojaron, se venció el tiempo, entonces la gente no sabía en qué escala ubicarse. Hubo un enojo de varios legisladores del Frente de Todos con la AFIP. Finalmente se terminó enmendando y haciendo una nueva ley que daba los parámetros como finalmente tenían que ser, pero fue todo un ida y vuelta que llevó 5 o 6 meses desde principio de año hasta junio. Ese era el proyecto que de alguna forma trataba de regularizar a la última escala del monotributo para pasar al régimen. Claro, es el salto porque todo el mundo se esfuerza para quedarse en el monotributo y no pasar al régimen general. Entonces, como había mucha especulación, pero además estuvo la pandemia en el medio, entonces los valores de facturación habían quedado totalmente distorsionados. Se buscó este auxilio y esta herramienta que había motorizado en su momento el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pero bueno, sucedió todo esto que en la implementación y en la demora la gente se encontraba con que tenía que ver en qué escala estaba y la tabla no aparecía. Tal cual. Vemos en otra placa, en cuanto al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el 27 de diciembre
del año pasado, que se crea un esquema gradual de inclusión al régimen de monotributo para las personas que inician una actividad económica o lo hacen en la informalidad. Y es un esquema de transición por 4 años con el otorgamiento de beneficios fiscales, que irán disminuyendo gradualmente hasta su integración. Y a partir del 5º año, los contribuyentes pasarán al régimen habitual. En cuanto a quienes están habilitados para adherirse a este sistema, en principio son los que se encuentren en la informalidad, los que inician una actividad, los inscriptos en el monotributo categorías A, B y C a partir del 20 de marzo de 2020, que es 20 de marzo de 2020, es el inicio del cierre por la pandemia. Entonces allí quedó un montón de gente sin actividad, sin funcionar, algunos que empezaron a trabajar después. Entonces allí se da este punto de quiebre como para determinar quién estuvo trabajando allí con monotributo desde ese momento. Gente que quedó sin trabajo o varada y tuvo que sacar un monotributo para un sustento económico. Y también los monotributistas sociales y promovidos hasta la categoría C. En este caso también tenemos a los inscriptos en la FIP que no registran actividad económica en los últimos 5 años calendario. Esto también es un poco para salvar a quienes habían quedado fuera del sistema, que es a lo que apunta también este proyecto, que es, por eso se llama puente de inclusión, porque con esta palabra buscan decir, bueno, la gente tiene que volver a estar en el sistema y tenemos que ver cómo hacemos este enlace. En cuanto a los beneficios, cuando al contribuyente le corresponda su inscripción en las categorías A, B y C, estará exento de ingresar el componente impositivo. Para las categorías D y superiores, el pago será progresivo. Primer y segundo año exento, tercero y cuarto con el 50% y el 75% que corresponda. Que corresponda a la categoría, claro, a la categoría que le corresponda. Perfecto. Exacto. Esos serían los beneficios entonces de la iniciativa. Perfecto. Bueno, tenemos una plaquita más. Vamos con la placa. Otros beneficios. Quienes se adhieran tendrán acceso sin pago alguno y sin importar la categoría a las coberturas de salud disponibles a través de los programas nacionales desarrollados por el Ministerio de Salud y no deberán realizar aportes al Sistema Nacional de Seguro de lo que es la salud. Así que, bueno, esto también es importante. El componente previsional estará exento para las categorías A, B, C y el primer y el segundo año. El tercero y cuarto año abonarán el 50%. Las categorías D y superiores van a estar exentas el primer año y el segundo año, según lo que dice la iniciativa, van a pagar el 25%, el tercero el 50%, va de manera escalonada, y el cuarto el 75%. Y en la última placa... A ver si estamos. ¿Estamos? No, vamos a seguir. Estamos abajo. ¿Vamos? Perfecto, se nos ahogó nuestro compañero Leo Fredes. Va a prever un régimen permanente creado mediante un convenio entre la FIP y el Ministerio de Desarrollo Productivo y va a alcanzar, José, a los trabajadores de la economía popular que deberán inscribirse en el Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular y también estar encuadrados en las categorías A, B y C. Esto uno se pregunta, cuando salió el proyecto, lo presentó el 27 de diciembre, creo, el Poder Ejecutivo, pero uno pensaba que, bueno, ya no, obviamente no se trataba, como dijo Leo, no se trataba en el periodo ordinario, en esta prórroga ordinaria, pero sí se iba a derivar para las extraordinarias. Si había algún tema que debía tratarse era ese. Ahora, de todas maneras, me parece que es uno de esos proyectos que cuentan con consenso como para en el momento que se sienten a buscar proyectos donde no se pelee la oposición y el oficialismo, bueno, este es uno en el cual se puede avanzar. Y sobre todo es importante eso que vos decís porque es importante acomodar o normalizar las escalas y los beneficios empezando un nuevo año, ¿no? Claro, poder empezar ya desde cero, desde el primer día del mes del año, para que después no haya estos desfasajes cuando se aprueba y se tiene que volver para atrás, claro. ¿No? Es un tema. Justamente la semana pasada fue el reencuadramiento de los monotributistas, por eso fue un tema que claramente es para ayer. Tal cual, totalmente. Bueno, ¿sabes, José, que nos vamos a ir a la provincia de Jujuy?
Y allí está nuestro diputado invitado, Daniel Ferreira, del Frente de Todos. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Un gusto saludarlo. Feliz año. Feliz año para usted también. Desde este lado, Verónica Benaín, José Di Mauro y Leonardo Fredes también. Estábamos hablando, diputado, y queríamos consultarlo respecto a esta modificación del monotributo en las categorías, que son las que tienen mayores contribuyentes también. Claro, es una realidad. Claro. Sí. ¿Cómo ve este proyecto de ley? ¿Es totalmente necesario? ¿Puede llegar a ser un proyecto consensuado para incluirse en las extraordinarias si es que las hubiera? Mire, primero teníamos que leerlo detenidamente, tenemos información muy superficial, pero evidentemente con esto podría ser que se alivie la situación de aquellos que han dejado de pagar y pueden reintegrarse al sistema, pero no tengo la posibilidad de leerlo, no lo tengo el proyecto, así que en profundidad no lo conozco. Bien. Pero persigue el objetivo de que esa gente que hace 5 años que dejó de pagar se reintegre al sistema. Habrá que verlo detenidamente para poder opinar. Bien. ¿Leo? Sí, ¿cómo le va, diputado? Leonardo Fredes lo saluda. ¿Cómo anda? En cuanto a la posibilidad de extraordinarias, ¿hay conversaciones en el bloque? ¿Usted qué postura, qué piensa que se debe debatir en extraordinarias o qué temas son prioritarios para el Frente de Todos en el Congreso? Mire, lo que a mí respecta, me gustaría que las sesiones empiecen aquí el 1 de febrero y empecemos a trabajar. El país tiene demasiados problemas y no nos podemos seguir dejando pasar el tiempo. Creo que no estaría mal que nos empecemos a reunir ya a partir de los primeros días de febrero. Y la situación, particularmente la económica, es muy grave y hay que ver. Nosotros esperamos que Economía nos proponga alternativas que permitan ir saliendo, ver cómo se puede arreglar con el fondo, ver alguna propuesta, digamos, de alternativas para generar empleo. O sea, el país está inmerso en una situación muy grave y creo que nosotros tenemos que estar en el Congreso discutiendo lo que haya que discutir. Así que espero que se cite, y si no, a extraordinarias para ir tratando los temas más urgentes. Diputado José Di Mauro, le habla, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Los últimos días, lo saco del Congreso un poquito, lo llevo a su provincia. Los últimos días hubo mucha repercusión, se cumplieron un nuevo aniversario de la detención de Milagro Sala y a partir de ahí hubo un reclamo de diversos sectores cercanos al kirchnerismo, justamente, o que reclamaron su libertad. ¿Qué postura usted como jujeño, qué opina al respecto sobre la situación de Milagro Sala? Mire, yo ya dije en alguna oportunidad que el problema de Milagro era un problema de la justicia. Ahora, la justicia de Jujuy reafirma que ha obrado conforme a derecho, que tiene las pruebas necesarias para haber hecho lo que ha hecho. Y para la gente de Jujuy no es muy fácil opinar del tema porque hay posturas muy enfrentadas, digamos. Y si la justicia dice que está bien condenada, habrá que admitirlo, pero se cuestiona de parte inclusive del Ejecutivo. Han estado hace un par de días de Pedro y otra... Elizabeth Gómez Alcorta. Y Gómez Alcorta visitando a Milagro, pero es un tema que, según la postura que asoma, en Jujuy te podés tener algún tipo de problema. Creo que es un problema de la justicia, no un problema de opinión. No, y bueno, incluso por esa visita hubo pedidos de juicio político respecto a Guado de Pedro, a Elizabeth Gómez Alcorta, presentados por diputados de Juntos por el Cambio. Lo que tenemos que hacer es terminar un poco con el circo. Sentarnos de una vez por todas a hablar con seriedad, no que te pido juicio político, porque ¿cuál es la real situación? Bueno, veamos los papeles, si la cosa está bien hecha, bueno, esto está bien y se acabó. Porque si no, estamos siempre con esa que te pido juicio político y estamos con ese enfrentamiento que nos sigue llevando al abismo. Acaba siendo hora, y le aclaro, acá en Jujuy hay problemas muy graves,
yo le voy a comentar uno que es gravísimo y no veo que alguien se interese en el tema. Yo intenté hablar con Palazzo, que era el secretario general de la bancario, no me pude comunicar con Palazzo. Ahora es diputado. Ahora es compañero de banca. Lo tiene que ver en una sesión. Sí, abórdelo ahí. Cuando haya sesión, se le tira encima. Espero que haya sesión. Que convoquen a sesión. El problema de Jujuy no puede esperar sesión. Mire, a ver. Para tapar ilícitos, que esto es lo grave, el gobierno de la provincia cerró el Banco de Desarrollo. Dejó 152 empleados en el aire con promesa de reabsorberlo en la administración pública con 1/3 del sueldo que ganaban en el banco o con una indemnización que a la mayoría de los que estaban próximos a jubilarse los perjudica. Y hace 3 meses que esos empleados están sentados en la vereda del banco esperando que alguien les tienda una mano. Y a través de este medio que llega a quienes conviene que llegue, yo me permito decir que me gustaría que mi gobierno se interese en el tema y le busquen una solución razonable, porque no es lógico que aquellos que han malversado, que han especulado con la finanza del banco para cubrirse, cierren el banco y dejen 150 familias en la incertidumbre total. Están hace 3 meses en la vereda del banco. Gente grande a la que le faltan 3 años para jubilarse, 2 años para jubilarse. Es una canallada inaceptable. Bien. Mucho más grave que lo que estamos hablando anteriormente. Y alguien tiene que interesarse en el tema. Porque el gobernador de nuestra provincia pretende ser el presidente de la nación. Si llegara presidente y cometería las arbitrariedades que ha cometido en Jujuy, el panorama para nosotros es más que grave. Bueno, esperemos que hayan tomado nota entonces y aprovechando el canal, los legisladores respecto a esto, y bueno, si lo vio también Palazzo es interesante. También que se pongan en contacto y lo puedan dialogar. Claro. Por eso me atreví a robar estos segundos. Yo lo dejé que los robe. En una situación extremadamente grave que alguien tiene que interesarse en eso, y me gustaría que sea mi gobierno el que se interese en el problema. Perfecto. Y ahora le sigo contestando lo que ustedes quieren. Después de que nos robió estos minutos, pero no, bien robados, porque siempre es bueno visibilizar todas las causas, y más cuando hay, bueno, familias que quedan en la calle. Y por ahí, bueno, en Capital, los medios nacionales no se hacen eco de las cuestiones y problemas provinciales. Así que, bueno, le agradecemos también que haya contado eso en nuestro espacio. Leo. No, y marcaba, con este hecho puntual, marcaba lo que es el gobierno de Morales y cómo esto de Gerardo Morales de mostrarse en su proyección nacional como líder del radicalismo y de cara a la elección presidencial de 2023, y un poco empezar a contraponerse a la figura de Horacio Rodríguez Larreta en lo que tiene que ver con su gestión en la ciudad. Morales dice, bueno, el gobierno porteño del PRO lo hace con muchos fondos por lo que implica la recaudación de la ciudad de Buenos Aires, y desde Jujuy se hace una buena gestión y muestra los logros con un presupuesto mucho más acotado. ¿Es tan así la gestión de Morales o llega a una visión distinta a lo que verdaderamente pasa en la provincia? Mire, la cuestión de Morales, la prensa de Buenos Aires no conoce en profundidad la situación de Jujuy. Morales, desde que asumió, ejerció un gobierno despótico, aumentó el número del Superior Tribunal de Justicia para asegurarse la mayoría ahí, y las cuentas de Jujuy no son nada claras, nada claras. La deuda del gobierno de la provincia, ni siquiera los propios diputados radicales la conocen. Entonces, el manejo de los recursos, la arbitrariedad con que se maneja, que la palabra del gobernador se convirtió en palabra sagrada y nadie puede oponerse, porque hay una complicidad política, digamos, la legislatura de la provincia aprueba todo lo que da. Si piden informe nunca se responden los informes cuando son delicados.
fue el presidente del Banco de Desarrollo antes de que se cierre, y lo trataron de mentiroso porque le hacían preguntas y estaba mintiendo. La situación de Jujuy sería bueno que la conozcan en Buenos Aires en profundidad para que vean de que no es lo mismo lo que se vende que lo que se hace. Y yo en lo personal le puedo decir, yo he tenido problemas. Sí. Yo era director del registro civil en la provincia, yo he tenido problemas porque había construido un local para hacer los trámites de documentación rápida y arbitrariamente, por decreto, esto que era del registro civil pasó a ser del SAME y a nosotros nos quitaron el esfuerzo. Yo salí a defender lo que era nuestro y me quedé sin el cargo. No, y es importante, es importante que se conozca. Bueno, ya que no podemos viajar todos a Jujuy, me encantaría igual, pero es importante que conozcamos las situaciones con ustedes, con las voces de los legisladores. Diputado, nos quedamos sin tiempo porque ya se está terminando esta primera edición de DTV. Le agradecemos el contacto con nosotros y bueno, obviamente lo vamos a convocar para seguir charlando de estas cuestiones en profundidad en otro momento. Así que le agradecemos por este diálogo con nosotros. Mire, la prensa es fundamental para que todo el mundo sepa qué es lo que pasa, así que yo estoy a disposición. Les agradezco el espacio y será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Daniel Ferreira, diputado, representante de la provincia de Jujuy. Nosotros ya llegamos al final. Ya me gané el parlamentario. Sí, bueno. No se la tiene que jugar, Di Mauro. Así no puedo. Bueno, mi nombre es Verónica Benaim. Estuvo Leonardo Fredes, estuvo José Di Mauro, que José Ángel no es José Luis. Se quedan con más programación de DTV. Viene la segunda edición. Un equipo también de lujo. Débora de Urieta, Claudio Mardones. Sí. Y el conductor de esa nave va a ser Pato Méndez. Así que nosotros nos vemos mañana. Hasta luego.